Ahora tomamos contacto telefónico, tal cual lo planteábamos hoy temprano, y lo dábamos a conocer cuando hablábamos de este tema, con el director de la, me corrija bien porque no sé si es exactamente así el cargo, pero yo lo nombro como director del Instituto Terciario, Instituto de Formación Docente y Técnica número 2, así es el nombre del instituto, con David Díaz. Buen día, David, gracias por atendernos. Hola, muy buenos días. Sí, es correcto, Lucrecia. Bien, perfecto. Entonces acerté, porque suelo no acertar con los cargos y etcétera. Se me mezclan un poco. Sí, está bien. Bueno, David, hay varias cuestiones para hablar. Viste que los tiempos de radio, vos los conocés mejor que yo, son bastante traicioneros en ese sentido. Así que voy en una especie como de ping-pong preguntándote. Dale. Primero, quiero preguntarte por la situación del edificio del Instituto 2, porque antes de que se dieran las elecciones dio a conocer el intendente José Insa que se iba a construir el edificio propio del instituto con dinero que no era del municipio, que provenía de otros, creo que desde a nivel nacional, si mal no recuerdo, y bueno, esto de alguna manera se llevó sus críticas a partir de que era un anuncio hecho en campaña. Incluso muchos docentes del instituto se refirieron a esto. ¿Qué novedades tenés en este sentido? ¿Qué lectura haces vos como director y también como representante? Imagino que habrás dialogado con el resto del equipo que conforma el instituto. Sí, exactamente. Bueno, esencialmente yo hablé con los integrantes del Consejo Académico Institucional, que es un organismo de coconducción, digamos que el máximo organismo de conducción institucional en este tipo de institutos, que está conformado por los diferentes claustros, docentes, estudiantes y no docentes, además del equipo directivo. Y entonces se puso en común cómo había sido, porque la verdad que el anuncio del intendente fue en pleno receso de invierno, con lo cual el instituto estaba inactivo. De modo que lo que hicimos fue desde la dirección poner a disposición de los integrantes del Consejo Académico la información, y lo que se resolvió es aguardar que formal y oficialmente nos efectuaran el anuncio que el intendente con su equipo realizó en un acto partidario o de campaña, invitándonos una hora y media antes del anuncio a participar del mismo, a lo cual obviamente me negué, puesto que esto era convalidar a un accionar que nosotros rechazamos, como es otorgarle al barrio San José o al Club San José un terreno que está destinado y que están los expedientes correspondientes a la construcción del edificio del Instituto 2. Entonces todo muy bien el anuncio de la construcción de una obra, muy mal que de manera inconsulta se decida otorgarle a otra entidad un terreno que desde hace muchos años pertenece legalmente al Instituto 2. De manera tal que nosotros supusimos que la lógica, el sentido común de cualquier político hubiese sido bueno, en función de que inmediatamente luego del anuncio yo publiqué en las redes sociales y luego una nota en el diario a su pedido rechazando esta actitud. Lo mínimo que hubiésemos querido es que el intendente nos invitara o se acercara hasta el instituto para informarnos formal y oficialmente cuál era su intención. Bueno, esto no ocurrió. Es decir, luego de aquel anuncio al cual se invitó a participar a los medios de prensa, la municipalidad no tuvo ningún contacto con el Instituto 2 para aclarar la situación, ni para decir cómo, cuándo, con qué, etcétera. Sí, entiendo que ante situaciones de esta, primero por todo lo que ha pasado ya cuando hablamos de la construcción del edificio propio, y ante una situación que no es menor, las cuestiones deben correr por los carriles formales. A mí me preocupa cuando corren por las redes sociales y estas cuestiones en donde equivocamos con ciertas lecturas y bueno, y más cuando equivocan funcionarios, ¿no?, de la gestión. Pero bueno, ojalá que esto tenga algún tipo de asidero en principio, si es así, y que se pueda encaminar. Y te pregunto si, más allá de lo municipal, ¿ha surgido algún otro sector de la política, o a nivel provincial o a nivel nacional, que les hayan planteado la posibilidad de hacer la construcción, o por lo menos que se haya tratado este tema?
Mira, desde hace varios años ya, durante esta gestión, digo, del ministro de Educación Alberto Sileoni, desde el Ministerio de Educación de la Nación, sí nos dijeron que había disponibilidad económica y disponibilidad política para construir el edificio. Más aún, la última vez que vino a subir el ministro Sileoni, que lo hizo acompañado por el viceministro Jaime Persic y por la directora ejecutiva del Infod, Verónica Piovani, personalmente a mí el viceministro Jaime Persic me dijo: querido, en estos términos, yo sé que ustedes tienen problemas con el terreno. Si solucionan el problema del terreno y tienen un proyecto, nos sentamos en el ministerio y vemos si la obra la comenzamos durante el transcurso de este año o el próximo. Se refería al 2015 o al 2016. Con lo cual, evidentemente, nosotros no tenemos resuelta la problemática del terreno, puesto que el intendente se lo otorgó a otra entidad, que yo aplaudo la tarea que ellos hacen, social y deportiva, la aplaudo y la celebro, pero me gustaría que lo hicieran en otro sitio, o que el intendente, ya que les otorga a ellos ese terreno, le ofrezca al Instituto 2 un lugar para que nosotros lo debatamos en el Consejo Académico, en la Asamblea de Estudiantes y Docentes, y resolvamos si lo aceptamos o no. No que nos lo quiten, ¿no? O que mucho menos la asesora legal del municipio, Silvana David, salga a decir también por las redes sociales, lo cual me parece muy poco serio para una asesora legal del intendente, que el Club San José tiene sus derechos adquiridos por la cantidad de años que hace que está ocupándolo. Cuando hay constancias de que el instituto, naturalmente, al no poder desarrollar ningún tipo de actividad en ese terreno, aceptó que en el mientras tanto el club lo utilizara. Porque ¿en qué cabeza cabe que el instituto va a ir a dar clases sin ni siquiera contar con un, no sé, tinglado? ¿Qué actividad puede hacer un instituto superior de formación docente y técnica cuando lo único que hay en el lugar es pasto y no hay expectativas de que haya otra cosa? Yo siempre, y no me voy a extender porque ya lo he dicho en varias oportunidades, pero se lo recuerdo a los oyentes, siempre remarco cuando hablo de este tema la construcción del edificio propio para la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata. Lo que nos significó a nosotros, pasamos de ser 5.000 alumnos en un lugar donde había 2 baños, pero no 2 baños con dependencias cada uno, 2 bañitos. En 44, decís vos. Claro, en 44 y en la sede que nos repartieron después de calle 5, que era, bueno, ni les digo por qué, imagínense que para entrar y salir íbamos por una escalera donde solo pasaban 2 personas, o sea, un cromañón ahí adentro, hoy yo no estaría sentada acá. Pero la realidad es que a nosotros nos cambió no solo la forma, por supuesto, de estudiar y de concurrir a la universidad, sino que nos dio identidad, que me parece que es lo fundamental, porque dejamos de transitar los pasillos de un lugar que nos era ajeno para apropiarnos de ese espacio. Apropiarnos con nuestra cartelería, con nuestras anotaciones, con nuestras, incluso peleas en términos políticas partidarias de los centros de estudiantes, pero era nuestro. No teníamos la figura de Sarmiento cuando ingresábamos, ni cartelitos de niños de primario. Y no lo digo por la escuela despectivamente, al contrario. Al contrario, digo, cómo se cruzan 2 realidades completamente diferentes en un mismo espacio y en definitiva nadie las termina de apropiar. Cuando los chicos la apropian, nosotros se las corremos porque llegamos a cursar, cuando nosotros nos vamos de cursar, llegan los chicos y corren lo nuestro. Que bienvenido sea la posibilidad que la escuela nos da, pero es el Estado el responsable de todo esto. Sí, tal cual, sí. Por eso es que es muy triste cuando se pretende luego de tantos años, porque esto no es un verso, esto no es marketing, no es publicidad. El Instituto Superior de Formación Docente y Técnica número 2 de Azul fue fundado el 19 de junio de 1948. Es el más antiguo de la provincia, porque antes hubo un número 1 de Avellaneda que se cerró y luego apareció otra vez el número 1 de Avellaneda, pero ya con otra historia. De manera que sí es el más antiguo y sí es uno de los más importantes de la provincia de Buenos Aires. Y prueba de ello es que ayer, hoy y mañana un grupo de estudiantes y profes están en el Ministerio de Educación participando de jornadas de derechos humanos y que en los
la primera semana de octubre volvemos a Buenos Aires para el encuentro de radios socioeducativas, que es uno de los pocos institutos de la provincia de Buenos Aires que cuenta con la radio socioeducativa, y tantísimas cosas que podríamos decir que significan el peso que este instituto tiene en la provincia de Buenos Aires en el ámbito de la educación superior. Y yo no entiendo por qué motivo las gestiones políticas de nuestra ciudad no lo reconocen. Porque, a ver, esta problemática que hoy día tenemos vergonzante con el intendente Insa, también significó en gestión anterior de, por ejemplo, el doctor Omar Duclos, luchas, peleas, discusiones, reclamos y demás. Es decir, no nos olvidemos que la desatención ha sido sistemática a lo largo de los diferentes gobiernos. Entonces yo le preguntaría a todos los que pasaron por el municipio, ¿qué hicieron que no resolvieron esta problemática que tiene el Instituto 2 de Azul? Que también podríamos replicar en nuestros compañeros del Palmiro Bogleano, que tampoco tienen edificio propio, que en su momento pudieron alquilar una casa que luego la municipalidad también dejó de abonar, con lo cual se quedaron sin la posibilidad de contar con un anexo para sus clases. Es decir, hay una desaprensión, un desinterés, y esto es lamentable porque hay otras ciudades que han focalizado gran parte de su desarrollo en el desarrollo precisamente de la educación superior, universitaria o no universitaria, y no terminan de entenderlo. Totalmente. No, lamentablemente no. Y tengo que seguir, David, preguntándote algo que tampoco es positivo. Uno lamenta cuando sean estas situaciones, pero bueno, es la realidad que nos toca vivir y nos tenemos que hacer responsables de esto. Otra de las cuestiones que se presentan con la educación terciaria es la situación del CADES. El día yo conté lo que sucedió en el instituto, que estamos en el marco de un Ateneo, y que los docentes mismos nos contaron a nosotros que el dinero proyectado que tiene que provenir del CADES, de lo que tiene que ver con la municipalidad, no llegó de la manera que tenía que llegar, por lo cual este Ateneo, de alguna forma, los propios docentes que lo organizan tuvieron que solventarlo. Encuadrarnos un poco mejor en esto, con información más precisa, David. Bueno, mira, el CADES, como algunos sabrán y otros no, y se los digo muy brevemente, funciona con fondos que abonan los vecinos azuleños a través de un porcentaje de una tasa municipal, ¿verdad? Entonces, este dinero, que es una importante cantidad de dinero anual, se distribuye en función de los proyectos que cada institución de la educación superior presenta año tras año. Nos juntamos, todas las instituciones, presentamos nuestros proyectos y entre todos votamos si lo aprobamos o no lo aprobamos. Por cierto que en general todos los proyectos se aprueban para llegar al presupuesto destinado para todos. Para nosotros puntualmente, para el Instituto 2, se nos aprobó un presupuesto para estas jornadas que se están desarrollando, para la radio socioeducativa hacer algunas adecuaciones edilicias, para un sistema de tutorías a estudiantes que tienen retrasos académicos o dificultades de aprendizaje, y para una presentación de el filósofo Darío Stanraiver, que finalmente terminó trayéndolo una agrupación política antes que nosotros, pese a que lo habíamos comprometido de palabra. Bueno, esta es otra historia. Pero, digamos, hay también el resto de las instituciones a las cuales se les deben montos superiores a los que nos deben a nosotros. No hay respuestas, es decir, la última vez que tuvimos una reunión con el secretario de Cultura y Educación, Daniel Galicio, nos habló de la difícil situación que había luego de la renuncia de la anterior secretaria de Cultura y Educación, de que el municipio, bueno, la verdad que no necesitábamos que nos lo dijera, ¿no?, la situación económica por la que atraviesa el municipio, pero por lo menos nos gustaría conocer plazos de entrega de estos montos, porque esto fue aprobado durante el año pasado. Quiere decir que las instituciones hemos comprometido acciones, la mayoría de las cuales se están realizando, con lo cual nos hemos endeudado, pese a que no es nuestra intención, porque nosotros no manejamos fondos. Las instituciones educativas, por lo menos la de educación superior no universitaria, no manejamos dinero, esto lo hace la cooperadora. Entonces nos ponen en la situación de que vos muy bien lo sabés, los mismos profesores que le han puesto pilas, han organizado toda la logística,
han publicado afiches y demás, todo esto lo están pagando de su bolsillo, porque por otra parte, como el instituto no tiene dinero, no maneja dinero, tampoco podemos utilizar recursos de la cooperadora. De modo que los disertantes son pagados del bolsillo de los profesores, los afiches, las invitaciones, todo pagado por los profesores. Y esto es absolutamente injusto, porque la verdad que uno le pone pilas a las cuestiones, pero hasta que se cansa de este desinterés, de este desprecio por el trabajo ad honorem y extra que realizan muchos actores institucionales. Y en esta situación que te describo, con mayor o menor gravedad, yo creo que son todas de mayor gravedad, están todas las instituciones que conforman el CADES. Y hoy a las 10 de la mañana habrá una reunión, precisamente, en donde exigiremos algún tipo de respuesta. Ya ayer estuve viendo que los integrantes del Centro de Estudiantes del Instituto 156 han salido a hacer declaraciones muy fuertes, pero muy reales, a las cuales yo adhiero y suscribo fuertemente respecto a esta situación, porque por ejemplo ellos, dentro de los montos que debía abonarles el CADES, habían comprometido una asistencia económica con becas para estudiantes que tienen dificultades para viajar a la ciudad de Azul, y no lo están cobrando, y esto es mucho más grave que no poder pagarle a un disertante una charla. Estamos hablando de las trayectorias estudiantiles que se ven perjudicadas o truncadas por esta desatención. Sí, le sumo entre paréntesis a todo lo que vos explicaste que los docentes que están organizando estas jornadas, 3 de ellos no son de Azul, son de otro lado. Entonces, lo digo esto como ciudadana, también como integrante del instituto, como alumna, vergüenza me dio cuando empezamos a explicarles, por ahí uno por estar en los medios, ser periodista, te preguntan directamente, cuando empezamos a explicarle a los docentes cuál era la situación que estábamos viviendo, ¿no? Más allá de que no es que no tengan inconvenientes ellos en sus localidades, pero no están en la situación de gravedad en la que nosotros nos encontramos en términos económicos. Entonces, bueno, el plus de que no son de nuestra ciudad le da todavía un poco más de qué sé yo, de vergüenza, me atrevo a decirlo de esa manera. Cosa que a mí me emociona profundamente la actitud de estos profesionales, que vos estás haciendo mención a Jorge Basalo, que es licenciado en Historia, a Jorge Vidaure, que es antropólogo, y a Francisco Landívar, que es sociólogo. Estos 3 profesionales universitarios de jerarquía están poniendo dinero de su bolsillo, viniendo de otras jóvenes, con una intención de aportar al instituto, felices de participar de este instituto, porque me lo resaltan todas las semanas que vienen, me dicen, esto es inédito lo que se vive en este instituto, la democratización, la apertura para realizar actividades y demás. Y de pronto encontrarse con que por cuestiones externas este sueño no se pueda plasmar el 100% como se pensó, la verdad que es muy injusto. Por eso yo también en este momento quiero expresar mi máxima solidaridad a estos 3 profes, más a los azuleños, Sol Jala, Guadacamós, Tati Layana, etcétera. Son toda gente que trabaja mucho, más allá de lo que cobran por dictar sus cátedras. Trabajan mucho por el instituto, tienen la camiseta puesta full, y esto la verdad que a mí me da mucha pena, porque me pregunto cuánto tiempo puede resistir una persona poniendo tiempo, poniendo dinero sin obtener mínimos resultados, ¿no? Felizmente, Lucrecia, la gente asiste, la gente aplaude, la gente lo califica como muy positivo lo que se realiza, pero necesitamos también cumplir con todos aquellos con los cuales nos hemos comprometido, llámese disertantes, llámese los tutores de cátedras, etcétera. Y está bueno resaltar que en estos momentos que tanto se discute la educación, incluso cómo se prepara a los profesores, también es un tema de discusión. Estos 3 profesores que vienen de otras ciudades, no por sacar a los que son de Azul, porque también son excelentes profesores, pero en mi caso, estos 3 que vienen de afuera, que los tengo como profesores, son excelentes profesores, con un conocimiento muy amplio y con mucha capacidad
para llevar adelante clases en institutos terciarios, lo cual a uno lo pone en una posición mucho más alegre en términos de tener una clase con personas con ese nivel de conocimiento. Desde luego. David, te traslado a dos temas en 5 minutos. Bueno, dale. Estuvo Claudio Molina junto a Gabriel Terra, presidente del Consejo Escolar, y Patricia Cuatrocho, consejera escolar. ¿En el marco de qué fue esa reunión pedida por ellos? Me gusta mucho que me preguntes esto porque debiste desalentar suspicacias. El candidato a intendente Claudio Molina, antes de las PASO, se comunicó conmigo y me dijo que quería mantener una reunión con representantes del instituto. Yo le dije, bueno, naturalmente voy a invitar a integrantes del Consejo Académico Institucional, y así ocurrió. Estuvieron María Bassano, integrante del CAI, y estuvo Adriana Dayana. Previamente, en la reunión anterior que tuvimos del Consejo Académico, nosotros resolvimos que en función del anuncio que había hecho el intendente, nosotros íbamos a procurar conversar con cada uno de los candidatos a intendente con probabilidades de ganar las próximas elecciones, para que nos expliquen qué piensan hacer con esta resolución que adoptó el intendente Insa. Bueno, nos ganó de mano Molina, y él solicitó la reunión, a la cual por supuesto accedimos. Nos gustaría que el resto de los candidatos con probabilidades de ganar, llámese Hernán Bertelli, llámese Ramiro Ortiz o Ulises Urquiza, por lo menos, también se acercaran para explicarnos esta situación y ahorrarnos el trabajo de tener que invitarlos nosotros, ¿no? Y bueno, quisieron conocer cómo funciona el instituto, cómo es la situación con el edificio y con el terreno. Nos preguntaron si nosotros estaríamos en condiciones o aceptaríamos que nos cambiaran el terreno que ahora ocupa San José por otro lugar, y les expresamos que siempre y cuando nos conviniera, fuese accesible y el Consejo Académico y la Asamblea de Estudiantes y Profes estuvieran de acuerdo, por supuesto que sí, no estamos cerrados a nada, pero que queremos respuestas concretas y puntuales. Así que este fue el motivo, en ese contexto fue la reunión. Bien. David, lo último, primeras jornadas interdisciplinarias de investigación y educación, Ateneo de Pensamiento Latinoamericano. Yo conté la jornada que se dio el viernes con la conferencia del doctor Carlos Paz, que ir de Foucault a los pueblos originarios. Muy impresionante, la verdad. Aparte aprendimos palabras de los pueblos originarios que después, bueno, las repetíamos. Estuvo sumamente interesante. A nosotros nos vino muy bien porque estamos dando historia argentina en tercer año de Ciencias Políticas con Nahuel Vasallo. Así que cuando ingresamos en todo lo que dimos la clase del sábado, que fue el periodo de Rosas, retomábamos por momento las palabras del doctor Carlos Paz. El día sábado a las 14 se va a dar una conferencia de la licenciada Beatriz Janin, posibles intervenciones sobre problemáticas que nos interpelan las infancias y adolescencias en las escuelas de hoy. La invitación abierta a todo público. Sí, claro, a todo público, además es libre y gratuito, y se entregan constancias de asistencia. Naturalmente que viste que las problemáticas que se abordan por allí tienen mayor interés para ciertos sectores. Se me ocurre que el ámbito docente, sobre todo, va a verse muy beneficiado con los aportes de esta licenciada Beatriz Janin, porque es una problemática vinculada con los jóvenes, con los adolescentes y con las infancias, y que todos sabemos que a los docentes permanentemente nos interpelan problemáticas diferentes que van cambiando constantemente, con lo cual nuestras formaciones a veces flaquean frente a la resolución de problemas absolutamente novedosos. Así que yo recomiendo especialmente, sobre todo a docentes, pero a público en general, participar de esta jornada a partir de las 2 de la tarde. Yo le hago la recomendación también a los periodistas, porque estas cuestiones que interpelan muchas veces a los profesores, los medios de comunicación los interpretan de manera muchas veces no real, que fue lo que sucedió de alguna forma con la escuela 18. Yo ahora le estoy haciendo la práctica docente ahí, estuvimos dialogando con la directora y con los docentes muy dolidos, los chicos muy dolidos, por la forma en que los medios de comunicación los estigmatizaron. Sí, señor.
señor. Me dieron ejemplos de frases que algunos comunicadores dijeron que preocupan mucho, así que estaría bueno que también participen nuestros colegas de esta jornada, en donde puedan ver qué es realmente lo que interpela a la educación, para después poder hablar con un poco más de fundamento en ese sentido. Sí, a mí me preocupa mucho esto de la estigmatización en los medios, no solamente a individuos, sino también a organizaciones, a instituciones. Fíjate un titular de un diario ayer o antes de ayer: detuvieron o enjuiciaron a ex testigos de Jehová. Al resto de los homicidas no los identifican a qué religión pertenecen. Me pregunto entonces, ¿cuál es la intencionalidad de identificar a su persona por su religión? ¿No es ofender a una religión? Identificarlo por ello, porque vos no lees en los diarios habitualmente católico mató, claro. no lo hacen, ¿no? Entonces, esto muestra cómo subyacen ciertas concepciones que la verdad deberíamos empezar a desterrar del lenguaje, porque nos hace muy mal como sociedad, y yo la verdad que también sentí mucho dolor cuando fue expuesta la comunidad educativa de la Escuela 18 de esa manera, con anónimos, con denuncias anónimas. Terrible, acá yo me despaché al aire, así que ya no me quedan muchas palabras. Terrible. Me pareció muy lamentable. Horrible. Y los docentes que saben que tienen todo un camino, hay distintas jerarquías dentro de una escuela para ir a plantear las cosas donde corresponde y no sacarlas así tan livianamente a los medios. Sí, cuando yo hacía alusión a estaba escuchando a la gente de SUTEBA, inmediatamente se comunicaron conmigo y vinieron al otro día al programa para explicar el protocolo a seguir, que era lo que yo imaginaba que existía, pero desconocía. Pero bueno, en fin. David, muchísimas gracias por atendernos, te hemos paseado por varias cuestiones, bueno. Pero bueno, me parece que está interesante que la comunidad sepa qué se está trabajando en el instituto y de qué manera se está parando el instituto hacia toda esta situación política que se está viviendo en Azul. Bueno, espero haber sido lo suficientemente explícito, y yo en nombre de la comunidad educativa del 2 te agradezco mucho estos minutos. No, por favor, gracias David, que tengas buen día. Buenos días. David Díaz es el director del Instituto de Formación Docente y Técnica número 2 de nuestra ciudad. Ustedes saben que el instituto atraviesa jornadas, situaciones, digo, complejas. Estaba mirando el cronograma de las jornadas. Situaciones que son complejas en términos políticos, porque aparecen muchos planteos y muchas situaciones que se presentan en el sentido de si hay otros intereses detrás, etcétera, y me parece que lo fundamental y lo más importante aquí es recuperar el lugar propio del edificio, sea o no el predio del Club San José, y darle una identidad al instituto, que es lo que más reclamamos quienes estamos ahí adentro como alumnos.